me encuentro atrapada entre mi pasado y este presente. El siguiente relato es en parte una leyenda, o será ficción, o en realidad es un pedazo de la historia de este pueblo llamado Mayagüez. La leyenda, la ficción o la historia de este mítico personaje comenzó a finales del siglo XIX. Para esa época, Mayagüez tenía entre sus barrios uno habitado por libaneses. Hoy día aún existe, sin sus vecinos originales. En ese entonces se habían instalado familias de origen árabe, originándose apellidos tales como Bechara, Gitani y otros. Por la ya existente Plaza Cristóbal Colón se despaseaba a diario una hermosa joven de rasgos y atuendos árabe que deslumbraba a todos los que le veían pasar. La gente incluso de otros pueblos venían para apostarse en la plaza central de Mayagüez, para tropezarse con esta chica tan peculiar. Entonces le empezaron a llamar la Sultana del Oeste. Ananda Bhagavan, Shivananda Bhagavan, Shivananda Bhagavan, Om Bhagavan, Shri Bhagavan, Ananda Bhagavan, Shivananda Bhagavan. Pero su nombre real era María Davia Franceschini y proveniente de la isla de Córcega. Se mudó a Mayagüez con su padre, un ex diplomático y empresario, hermano de la sultana de Marruecos llamada Marte o Marta Franceschini. María Davia había heredado las costosas vestimentas de su tía abuela, la sultana de Marruecos. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que Mayagüez tenía su primer telégrafo, su primer ferrocarril urbano tirado por caballos y sus calles alumbradas con energía eléctrica. Una portada del New York Times de 1899 leía que Mayagüez tenía el índice de alfabetización más alto de la isla. Era una ciudad rica y la de mejor apariencia en todo Puerto Rico. Por supuesto, no podía dejar de visitar su catedral, porque aún así, cuando su nombre original era Nuestra Señora de la Candelaria, la costumbre pueblerina de referirse al lugar como la Ribera del Mayagüez acabó así por imponerse con el nombre taíno relacionado a las aguas del río Mayagüez. Y desde hace casi un siglo, la ciudad de Mayagüez ha recibido el elegante y poético sobrenombre de la Sultana del Oeste, gracias a mí.
Los historiadores, a través del tiempo, tienen una teoría alternativa sobre que sultanas son denominadas las figuras escultóricas ornamentales que representan rostros femeninos y que están ubicadas como adornos en la plaza central de Mayagüez, la ciudad principal de nuestra comarca en esta zona. Sultana quiere decir reina del oeste. Todo comenzó con uno de los bellos atuendos que heredé de mi tía abuela. Salí a dar un paseo y cautivé a todo el mundo. Soy la representación del sultanato de la mujer mayagüezana, consejera, influyente y caritativa. Nunca imaginé que aquellos poemas escritos por los pueblerinos a mediados del siglo XIX me describirían como una mujer deslumbrante. Y sobre todo, según pasaban muchas lunas, se perpetuará mi imagen en unas famosas galletas desde el 1937, una línea de transporte público aún existente, o relacionarlo al llamar El Sultán, a un antiguo periódico o a una panadería de hoy día. La influencia del mundo árabe se mezcló con el Mayagüez del siglo XIX, en su arquitectura, por ejemplo, y en todo Puerto Rico a través del idioma. Palabras como azúcar, aceite, almohada, barrio, alcohol, alfombra y alquiler son legados lingüísticos del árabe. Soy fanática de las alhajas y siempre me han observado y sé que aún me observan. Y saben que heredé de mi tía abuela, la sultana de Marruecos, hermosas piezas que aún significan tanto para mí. Pero una joya y una alhaja son casi lo mismo, excepto por un detalle. La joya a menudo se le relaciona con piedras y metales preciosos. Las alhajas se relacionan a platino puro, como el paladio o iridio, y con metales base como el cobre o el cobalto. El tesoro más valioso de un pueblo, una ciudad o un país no son sus riquezas materiales, sino su gente, su cultura y su historia. En esta nueva era de mi ciudad, la mujer jugará un papel protagónico e insuperable, y el orgullo de ser mayagüezano será transmitido al mundo entero. Porque yo soy la sultana del oeste, he regresado a Mayagüez y andaré por sus calles nuevamente. Yo conozco a Tito, a Luis Rodríguez, le decíamos cariñosamente Tito, y Tito era un investigador, nació investigador. Encontró información relativa a la Fundación de las Marías y de ahí empieza a anotar los apellidos y un toque de la sultana, una sultana. Y entonces Tito se da a la tarea de empezar a investigar sobre esa familia, logrando conseguir información relevante a la familia Franceschini en Corvara, Córcega, también relativo a una señora que fue sultana de Marruecos, y de ahí trae todo, teje toda una historia con información que él recupera de fuentes primarias que le llegan de Córcega, relativo a la existencia de esta joven que es hija del señor Franceschini, que tiene que ver con el que cede los terrenos
para el municipio, para la creación del pueblo de las Marías, y entonces trabaja la figura de esta niña, de Davia, que viene a ser una sobrina nieta de la sultana de Marruecos, y la que él entiende que da pie a lo que fue hasta el momento una leyenda de la sultana del oeste, que probablemente no es una leyenda y está basada en ese personaje real.